Bueno, quien sí podría dejar de bailar a él, entre otros presidentes que no van a recibir su pensión vitalicia de 15.600 soles, que no es poca cosa, ¿no? Es PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que la pensión vitalicia que reciben los presidentes nace a raíz de una gracia presidencial. No se le da por la trayectoria o por el trabajo realizado, es literalmente una forma de, entre comillas, agradecer, ¿no?, el trabajo que ha hecho por el país, aunque muchos realmente no se lo merezcan. Pero vamos a analizar este tema con el doctor Eric Urbina, abogado constitucionalista. Bienvenido a RPP, doctor Urbina. Buenos días, Jorge. Buen día, Noemí, un gusto estar con ustedes. 15.600 soles es la pensión vitalicia para un expresidente de la República. Antes de analizar el caso de Kuczynski, sería bueno que nos cuente un poquito sobre por qué esta es una gracia y no algo que realmente muchos presidentes se lo puedan merecer, ¿no?, por la trayectoria o por el trabajo realizado. Sí, mire, el Congreso de la República establece una manera de dar gratitud al que fue jefe de Estado y jefe de gobierno en el Perú a partir de un monto que es a su vez correspondiente al sueldo que él tenía mientras era presidente de la República. Correcto. Esto en el Perú rige desde que los expresidentes ya no integran el Senado. Nosotros, desde la Constitución de 1993, no tenemos Senado. Claro, no teníamos Senado. Así Recién vamos a desde el regresar a esta 2026. figura del Senado en las próximas elecciones. Así es. Claro. Y tampoco no se ha contemplado la figura de que los expresidentes puedan integrar el Senado. También por nuestra propia coyuntura y realidad, ¿no? Tenemos expresidentes de la República que o están siendo enjuiciados o algunos incluso están por prisión preventiva en una cárcel, ¿no?, con determinadas limitaciones, que incluso también es el caso del señor Kuczynski. Ok. Muy bien, doctor Urbina. Y si vamos específicamente al caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Han ordenado, el Poder Judicial ha ordenado el embargo, la retención parcial de su pensión vitalicia. Así es. Vea, la pensión que una persona recibe puede ser embargada, pero hay un límite, porque la pensión implica también que es utilizada para que la persona pueda vivir, ¿no?, de una manera digna. Acá hay un criterio que es de 2.475 soles, que es el monto que se debe resguardar para que la persona pueda usar para su vida cotidiana. Claro, esos 2.475 soles son, entre comillas, intocables. Efectivamente. Ahora, cuando el que va a ser susceptible de un embargo tiene un monto de pensión mucho mayor, como es el caso de los presidentes que reciben 15.600 soles, ya se supera eso y se establece que es un tercio. Por lo tanto, al señor Kuczynski se le embarga un tercio de los 15.600. Estamos hablando de un poco más de 4.000 soles, ¿no? Claro, claro. Pero hay que aclarar también, y esto es importante, ¿no?, que un expresidente recibe esta gracia, lo hemos dicho, estos 15.600 soles, pero no por eso deja, por ejemplo, de recibir la pensión que, claro, por su trabajo, ¿no?, ha tenido que ir recibiendo a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, un profesor jubilado, se me ocurre, va a seguir recibiendo esa pensión. Efectivamente. O sea, el presidente de la República es presidente por 5 años. Ajá. En atención a esos 5 años que ejerció la presidencia, el Congreso, a manera de gracia, gratitud, le reconoce esa pensión vitalicia, bien, que incluso puede ser heredada por la esposa o el esposo o los hijos menores de 18, pero eso, ojo, no está vinculada a la pensión que pueda recibir también por sus aportes a la AFP o a la ONP en su labor cotidiana. De ordinario, alguien que llega a la presidencia antes se ha dedicado a otras actividades y producto de esas actividades ha tenido que realizar algún aporte o a la ONP o a la AFP, y esa es una pensión distinta que sigue recibiendo. Por eso es que el Congreso establece por ley que el que ha ejercido la presidencia de la República pueda recibir de manera gracial este monto, pero también le pone unas condiciones. Por ejemplo, que esta persona que ha ejercido la presidencia no haya sido acusada constitucionalmente. Bueno, en el Perú tenemos varios, ¿no? Sí, que han sido acusados constitucionalmente, así es, ¿no? expresidentes. El señor Kuczynski, de hecho, recibe la pensión porque a él
no se le acusó constitucionalmente, Es cierto. sino que él decidió renunciar a la presidencia de la República y el Congreso le aceptó la renuncia. Cosa distinta ha pasado con los otros expresidentes. Claro. Ahora, esta situación que pasa con Pedro Pablo Kuczynski, ¿podría tener alguna implicancia con otros ex mandatarios que están también con procesos legales? Sí, podría también aplicarse a otros, ¿no? Ahora, en el caso puntual de los que están vivos, porque también tenemos a otros exmandatarios que han sido investigados por la justicia, pero ya no están vivos, bien, podría trasladarse, ¿no? Como es el caso del señor Alejandro Toledo, el caso del señor Ollanta Humala, ¿no? También el caso del señor Martín Vizcarra, y habrá que ver qué pasa con la señora Dina Boluarte, porque ella ha sido acusada constitucionalmente, También, sí, tiene sí, 3 claro. denuncias constitucionales, Sí. pero el Congreso de la República no ha analizado aún ninguna de estas 3 denuncias constitucionales porque la señora está en el cargo, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso Fujimori, por ejemplo, que es uno de los casos más emblemáticos judicialmente hablando, ¿hasta qué punto se ha llegado para garantizar el pago, ¿no? Porque recordemos que hay un pago por reparación civil que, según la ley, se debe cumplir. Sí. El caso Fujimori es un caso bastante singular por lo Exacto. siguiente. Primero, al señor Fujimori no le correspondía recibir la pensión vitalicia para expresidentes de la República porque el señor había sido acusado constitucionalmente y estaba excluido por ley de recibir la pensión. El Congreso, que es el que finalmente determina quién recibe y quién no, decidió otorgarle, ¿no?, en los últimos meses de vida del expresidente Fujimori la pensión y él la cobró. No hubo un pedido por parte del procurador del Estado para que esa pensión sea embargada. Por lo tanto, no se tocó y él la cobró. Ok. Ahora, al fallecer el expresidente Fujimori y no dejar hijos menores de 18 y no tener un matrimonio reconocido en el registro peruano, no le corresponde recibir la pensión a ningún otro familiar o esposa. En ese caso, nadie podría heredar la Así pensión de Alberto es. Fujimori. No podría, ¿no? Entiendo esto por las noticias que la ciudadana japonesa que en su momento contrajo matrimonio con el señor Fujimori dijo que ella podría reclamar. Bueno, para que ella reclame y finalmente se le otorgue la pensión, tendría primero que registrarse el vínculo matrimonial que tuvo en Japón en el Perú. Hoy no hay un registro en el Perú de ese vínculo matrimonial, por lo tanto no tiene derecho a esa pensión. Bien. Claro, estamos hablando de Satomi Kataoka, bueno, que no tendría derecho a solicitar esta pensión. Ahora, solo un tercio en el caso del resto de presidentes y en específico de Pedro Pablo Kuczynski, ¿es suficiente para poder pagar, hacerse cargo del pago de las reparaciones civiles? Yo creo que no, especialmente por los montos que la Fiscalía está pidiendo para cada uno de los presidentes. Pero ojo, por ejemplo, en el caso del señor Kuczynski, además de esta retención de un tercio de su pensión, también se han embargado propiedades que el señor tiene, ¿de acuerdo? Entonces, se podría también garantizar el pago de esta indemnización a partir de embargos sobre propiedades que tiene, bienes inmuebles también, muebles, etcétera, ¿no? Correcto. Doctor Urbina, quisiera que nos explique también un poquito qué significa una acusación constitucional, por qué es distinta de otro tipo de acusaciones y qué repercusiones tiene también. Sí. Vea, el artículo 99 y 100 de la Constitución peruana establece que determinados funcionarios que han tenido un alto rango, como los presidentes de la República, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, etcétera, pueden ser sometidos a una acusación constitucional que los lleva a un juicio político o a un antejuicio, en atención a un incumplimiento de sus funciones que la Constitución les establece claramente. Ok. Si es que alguno de estos funcionarios no cumple con lo que la Constitución les manda, pueden ser sometidos a una acusación. La acusación concluye con la destitución del cargo de este alto funcionario o la inhabilitación para ejercer cargo público hasta por 10 años, que es por ejemplo lo que pasó con el expresidente Martín Vizcarra. Exacto.
Exacto. Ha sido inhabilitado hasta por 10 años. Y aunque él participó de la última elección congresal, siendo el candidato más votado, no ha podido ejercer su condición de congresista porque está inhabilitado por el Congreso. Adicional, si es que se comprueba que, además de faltar a un mandato constitucional, este alto funcionario ha cometido delito, se corre traslado a la Fiscalía para que se le siga un proceso judicial, que es lo que pasará, por ejemplo, con el caso de la señora Dina Boluarte, lo que pasó con el caso de Alberto Fujimori, lo que pasará también con el señor Pedro Castillo, Ollanta Humala, y así podemos ir con los últimos. Tenemos una lista bien larga, doctor, realmente. Larguísima, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Muy bien, muy bien. Muy bien, doctor Urbina, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. A usted, muchas gracias. Muy amable, el doctor Eric Urbina, abogado constitucionalista, nos acompañó en la edición de hoy de La Rotación.